El tercer día de cuidado de perros fue cuando todo cambió. No es que los 2 primeros días con los 3 caniches mimados de Nathan y Elisa hubieran sido tranquilos. Buster ya había mordido una de mis pantuflas, y Daisy había organizado una breve pero memorable escapada al jardín del vecino. Pero fue esa tercera mañana cuando mi vida dio un giro radical, aunque no comprendería la magnitud del cambio hasta mucho más tarde. Había adoptado una rutina cómoda en la extensa casa suburbana de mi hijo, tan diferente de mi modesto apartamento con sus macetas cuidadosamente cuidadas y estanterías de libros desgastados. 40 años como bibliotecaria me habían dejado una pasión por la palabra escrita y una mente organizada, 2 cualidades que parecían contradecirse con la energía caótica de 3 perros que no estaban acostumbrados a mi ritmo más mesurado. Tranquilo, Winston, le susurré al más grande de los 3, un enorme caniche gris estándar que tenía la desconcertante costumbre de apoyar todo su peso en mis piernas cuando quería atención. Saldremos en un minuto. La cocina de la casa de Nathan y Elisa era de acero inoxidable reluciente y encimeras blancas impecables. Hermosa pero intimidante. Constantemente sentía la necesidad de dejar huellas o manchas de agua, a pesar de que Nathan me había asegurado antes de irse que me sintiera como en casa. ¿En serio, mamá? Relájate, me había dicho con la mano en mi hombro y esa sonrisa tan familiar que le reconfortaba el rostro. Mi casa es su casa durante las siguientes 2 semanas. Pero no parecía mi casa. No con sus techos altos y obras de arte moderno que en secreto, creía que parecían accidentes en lugar de creaciones intencionadas. No con los sutiles pero constantes recordatorios de Elise sobre cómo cargar correctamente el lavavajillas y la temperatura específica a la que debía mantenerse el termostato. Serví mi café de la mañana en una de las delicadas tazas de porcelana que Elise reservaba para los invitados, pues aún no me sentía del todo cómoda usando sus objetos cotidianos a pesar de las promesas de mi hijo. Desde la ventana de la cocina, podía ver el patio trasero, impecablemente cuidado, donde pronto los perros estarían correteando. Era una hermosa mañana de primavera, la luz del sol iluminaba los costosos muebles del patio a través de los robles recién frondosos. Muy bien, ustedes 3, dije, girándome hacia los caninos expectantes. Salgamos. El caos que siguió ya era predecible. Ladridos de excitación, correas enredadas, la carrera desenfrenada por la puerta trasera. Winston tiró tan fuerte que casi pierdo el equilibrio en los escalones traseros, el café se derramó por el borde de la taza y la manga de mi cardigan. Winston, cúrate, le ordené con toda la autoridad que pude reunir, aunque el enorme caniche no me prestó más atención que a una mariposa que pasara. Una vez en el patio, los perros se dispersaron en 3 direcciones. Buster persiguió presas imaginarias a lo largo de la cerca, Daisy se revolcó extasiada en un trozo de hierba, y Winston investigó los parterres con alarmante interés. No, Winston, no eran las hortensias. Demasiado tarde. El enorme perro ya había arremetido contra las preciadas hortensias azules de Elise, lanzando una cascada de pétalos al suelo como confeti botánico. Suspirando, dejé mi taza de café en la mesa del patio y me apresuré a sacarlo antes de que hiciera más daño. Fue entonces cuando oí el estruendo dentro de la casa. El corazón me dio un vuelco. Había cerrado la puerta trasera, ¿no? Estaba seguro de haberlo hecho, pero al parecer no del todo, porque al girarme, la vi de pie, hecha un ovillo, con el inconfundible sonido de algo cayendo o siendo derribado, resonando desde dentro. Oh no, murmuré, volviendo a casa a toda prisa, con Winston a cuestas. Daisy y Buster, quédense, grité por encima del hombro, aunque tenía pocas esperanzas de que me obedecieran. Dentro el culpable fue evidente de inmediato. Coco, la pequeña caniche toy color chocolate que por alguna razón había pasado por alto en el caos matutino, había logrado tirar un jarrón alto y delgado en el pasillo. El agua corría por el suelo de madera. Mentiras blancas se dispersaban como víctimas de un pequeño desastre doméstico. Coco, suspiré atando la correa de Winston a la manija de la puerta antes de acercarme a la escena del crimen. ¿Qué has hecho? La pequeña perra tuvo la delicadeza de parecer avergonzada, alejándose del desastre con el rabo entre las patas. La llevé con cuidado hacia la puerta trasera, donde los demás se apiñaban, curiosos por el alboroto. Tras asegurar a los 4 perros en el patio, volví para evaluar los daños. El jarrón no se había roto por suerte, pero se había filtrado agua entre las tablas del suelo, y varios lirios habían dejado manchas anaranjadas de polen en la madera pálida. Corrí a la cocina por toallas, sequé el agua y sequé con cuidado las manchas de polen.
Y Liz se daría cuenta, claro. Se dio cuenta de todo, pero quizás si actuaba con rapidez, el daño sería mínimo. Mientras trabajaba, noté algo extraño. El agua había corrido en un pequeño riachuelo hacia la puerta de la oficina, que estaba ligeramente entreabierta y desaparecía debajo. Preocupado por el daño a la costosa madera, abrí la puerta del todo y me arrodillé para limpiar el rastro de agua. Fue entonces cuando lo vi. El agua se había filtrado por debajo de la gran estantería que dominaba una pared de la oficina de Nathan y parecía acumularse detrás de ella en lugar de delante. Curioso, pasé la mano por la base de la estantería y descubrí un pequeño hueco entre esta y la pared, justo por donde se filtraba el agua. «Qué raro», murmuré. La estantería parecía empotrada, parte del diseño personalizado de la oficina. ¿Por qué habría un hueco? Curiosidad. El riesgo laboral de ser bibliotecaria toda la vida me venció. Dejé la toalla y examiné la estantería con más atención. Estaba llena de libros de negocios, fotos familiares y los diversos premios y reconocimientos de la carrera de Nathan en finanzas. Nada inusual, pero al presionar suavemente un lado, sentí que cedía ligeramente. La estantería se movió. No mucho, solo una fracción de pulgada, pero suficiente para confirmar que no estaba empotrado en la pared como parecía. Vaya, qué raro, dije en voz alta, empujando con más fuerza. La estantería se abrió ligeramente hacia afuera, revelando un espacio estrecho detrás, una especie de nicho oculto. Mi primer pensamiento fue práctico. Necesitaba asegurarme de que el agua no hubiera dañado nada importante en ese espacio oculto. Mi segundo pensamiento, inmediatamente después del primero, fue que estaba violando la privacidad de mi hijo al investigar más. Dudé con una mano todavía en el borde de la estantería. Nathan y Liz tenían derecho a sus secretos, a sus espacios privados. Estaba allí para cuidar de sus perros, no para husmear entre sus pertenencias. Pero la bibliotecaria que llevo dentro, la que llevaba décadas organizando información y resolviendo problemas de investigación, no pudo resistirse al misterio de un compartimento oculto tras una estantería. Parecía sacado de una de esas novelas de misterio que tanto me gustaban. Solo estoy comprobando si hay daños por agua, me justifiqué, empujando la estantería unos centímetros más. El espacio detrás estaba oscuro, pero con el rayo de luz que entraba por la ventana de la oficina, pude distinguir algo rojo. Una carpeta o portafolios, apoyado contra la pared. Metí la mano, solo para comprobar si estaba mojada por el agua derramada. Al sacarla, casi se me para el corazón. Era una carpeta roja brillante de aspecto caro, cerrada con una goma elástica negra. Y en la parte delantera, impreso en negrita, estaba mi nombre, Grace Winters. Pero eso no era todo. Debajo de mi nombre había una fotografía, una reciente tomada en la cena de cumpleaños de Nathan hacía apenas 2 meses. Yo sonriendo sin saber que alguien había capturado mi imagen para usarla con qué propósito. Me quedé paralizada con la carpeta roja en las manos temblorosas, olvidando el agua y los perros ladrando a lo lejos en el jardín. ¿Por qué tendría mi hijo una carpeta escondida con mi nombre y foto? ¿Qué podría haber dentro que necesitara estar oculto tras una estantería falsa? Una docena de explicaciones me rondaron la cabeza, a cuál más improbable. Una fiesta sorpresa, planificación financiera para mi jubilación, algún tipo de proyecto de historia familiar. Pero ninguna de estas explicaciones explicaba el secretismo, el compartimento oculto, la oficina cerrada a la que solo había entrado por el percance de Coco con el jarrón. Pasé los dedos por la goma elástica que sujetaba la carpeta. Abrirlo sería una clara invasión de la privacidad, pero mi nombre estaba en la portada, mi fotografía. Fuera lo que fuese, me afectaba directamente. Los ladridos del perro se hicieron más insistentes, sacándome de mis pensamientos turbulentos. Necesitaba dejarlos entrar de nuevo, limpiar el agua restante, poner orden antes de tomar cualquier decisión sobre este descubrimiento inquietante. Con cuidado volví a colocar la carpeta tal como la encontré y la estantería en su sitio. Los perros podían esperar unos minutos más mientras terminaba de limpiar el agua. Trabajé metódicamente con la mente acelerada, la imagen de la carpeta roja con mi nombre me ardía en la mente como una señal de advertencia. Para cuando dejé entrar a los perros, ya había tomado una decisión. Esperaba hasta la noche cuando los perros ya se habían calmado. Entonces volvía a la oficina, recuperaba la carpeta y descubría exactamente por qué mi hijo guardaba secretos sobre mí.
No sabía que tras esa simple tapa roja se escondían revelaciones que destrozarían mi comprensión de mi familia, mi pasado y mi futuro, todo en una sola noche. El día transcurrió con una lentitud insoportable. Cuidé al perro, lo alimenté, lo paseé, lo jugué, pero mi mente seguía fija en la carpeta roja escondida tras la estantería. Cada vez que pasaba por la puerta de la oficina de Nathan, mis pasos se ralentizaban, atraídos por la fuerza de ese secreto oculto que llevaba mi nombre. Todavía no, me susurré. Esperé hasta la tarde. A las 6, ya había dado de cenar a los perros y los había instalado en la sala con su programa favorito, uno de animales que los mantuvo fascinados durante al menos una hora. Con una taza de té para calmar los nervios, finalmente regresé a la oficina de Nathan, cerrando la puerta suavemente. La habitación se sentía diferente ahora, cargada de posibles revelaciones. Fotos familiares sonreían desde las paredes, la graduación de Nathan, su boda con Elise, los 4 en Navidad del año pasado. Momentos felices y normales que de repente parecían sospechosos ante los compartimentos ocultos y los archivos secretos. Me dirigí directamente a la estantería, sin dudarlo. Al encontrar el borde que había cedido antes, presioné con fuerza y el estuche se abrió unos centímetros. La carpeta roja permaneció exactamente donde la había dejado, como esperando mi regreso. Esta vez la saqué con determinación y la llevé al escritorio de Nathan. Bajo la luz de su costosa lámpara, quité la goma elástica y abrí la tapa. La primera página casi me paraliza el corazón. El testamento de Walter Edmund Winters. Mi tío Walter. Hacía años que no pensaba en él. El excéntrico hermano mayor de mi padre, que había desaparecido en la campiña de Vermont hacía décadas, apareciendo solo para algún funeral familiar ocasional. Lo último que supe de él era que vivía recluido en una propiedad histórica, escribiendo documentos históricos desconocidos que nadie leía. La fecha del testamento me llamó la atención. Hacía solo 6 meses. Walter había fallecido. ¿Por qué nadie me lo había dicho? Pasé la página, examinando el lenguaje legal formal hasta llegar a la distribución de bienes. Entonces tuve que sentarme, de repente mis piernas no podían soportar mi peso. Todos los activos, propiedades y posesiones, valorados en aproximadamente $4,7 millones estadounidenses, pertenecían a mi único pariente consanguíneo superviviente. Mi sobrina nieta, Grace Eleanor Winters, $4,7 millones. El tío Walter tenía esa cantidad de dinero y me lo había dejado todo. La incredulidad dio paso a la confusión. Si esto era cierto, ¿por qué no me habían notificado? ¿Por qué Nathan no me había dicho que había heredado una fortuna? El siguiente documento proporcionó la primera pista, una carta certificada del bufete de abogados Brady Canning Sons, dirigida a Nathan y fechada hace 3 meses. Le notificaba formalmente como mi pariente más cercano, que cualquier intento de contactarme había fracasado directamente y le había solicitado ayuda para localizarme e informarme sobre mi herencia. No me contactaron. Había vivido en el mismo apartamento durante 15 años. Mi número de teléfono no había cambiado en 2 décadas. No estaba escondido. Bajo esta carta había algo que me heló las venas. Una nota manuscrita con lo que reconocí como la letra exacta de Alisa. No reenviar. Grace no debe saberlo hasta que se implemente el plan. Todas las llamadas desde los códigos de área de Vermont deben ser interceptadas. Me temblaron las manos. Me habían ocultado esta herencia deliberadamente. ¿Pero por qué? La respuesta surgió al revisar la carpeta. Los estados financieros revelaron que Nathan y Elise no eran la pareja poderosa y exitosa que representaban. Su hipoteca estaba al borde del colapso. Los extractos de las tarjetas de crédito mostraban deudas que superaban los $150,000. Los informes de inversión documentaban pérdidas catastróficas en proyectos de alto riesgo. Un aviso de ejecución hipotecaria de hace apenas 2 semanas explicaba que el proceso comenzaría el mes siguiente. Mi hijo y su esposa estaban al borde del colapso financiero. A medida que avanzaba el expediente, la situación se complicaba. Un documento titulado Proyecto Herencia describió un plan detallado con viñetas y plazos. Se completó la redacción de los documentos de poder notarial. Se obtuvo la identificación de Grace. Se completaron las muestras de firma. Se contactó al ejecutivo, ya que Grace está en proceso.
Se reclamó la herencia antes del plazo de impugnación. Con creciente horror, encontré un poder notarial falso con lo que parecía ser mi firma, pero no lo era. Datos de cuentas bancarias a mi nombre que nunca había abierto. Una fotocopia de mi licencia de conducir que había desaparecido el mes pasado y que tuve que reponer. Luego el objeto más inquietante de todos, un recibo de una peluca gris peinada como mi cabello, maquillaje teatral para efectos de envejecimiento, y el nombre y número de teléfono de una mujer. Angela Weaver, asesora de suplantación de identidad. El viaje al Caribe fue una mentira. La celebración del aniversario fue un ficticio. Según la cronología, Nathan y Liz estaban en Vermont preparándose para que esta tal Angela se hiciera pasar por mí y reclamara mi herencia. Me recosté con el té olvidado y frío. El programa del perro había terminado. Ladran en la otra habitación, una preocupación distante comparada con la traición que me presentaban con todo lujo de detalles. Mi propio hijo planeaba robarme millones, cometer fraude usando mi identidad, reclamar una herencia que me pertenecía por derecho antes de que yo supiera siquiera de su existencia. Pensé en Nathan de niño con sus ojos serios mirándome mientras le leía cuentos para dormir, el adolescente que me ayudó a superar la muerte de mi esposo, tomándome de la mano en el funeral, el joven que juró que siempre me cuidaría. ¿Qué le había pasado a ese hijo? ¿Lo habían corrompido tanto los problemas económicos, o era la influencia de Elise? En cualquier caso, la carpeta que tenía en las manos representaba no solo una fortuna oculta, sino la pérdida de mi confianza en mi única hija. Reuní los documentos con dedos temblorosos, con la mente ya a 1000 por hora. Según el cronograma, me quedaban menos de 2 semanas antes de la fecha límite de impugnación, fuera lo que fuera eso en términos legales. Menos de 2 semanas para impedir que mi propio hijo me robara millones de dólares. La ironía no se me escapó. Había pasado 40 años ayudando a la gente a encontrar información, y ahora la información me había encontrado a mí de la forma más devastadora posible. Al cerrar la carpeta, se cayó una pequeña tarjeta de presentación. Harrison Braddock, abogado de sucesiones con número de teléfono de Vermont, el abogado que gestionaba la herencia del tío Walter y, al parecer, el hombre al que Nathan planeaba engañar con una versión falsa de mí. Me guardé la tarjeta en el bolsillo. Mañana requeriría una reflexión clara y una acción decisiva, pero una cosa era segura. No sería la víctima pasiva que mi hijo suponía que sería. Puede que para ellos solo fuera una bibliotecaria, pero estaban a punto de descubrir que el conocimiento es poder, y yo acababa de adquirir ambos. La mañana me encontró en la mesa de la cocina de Nathan y Elisa, con la carpeta roja abierta junto a una taza de café recién hecho, un bloc de notas escrito con mi pulcra letra y los 3 perros roncando plácidamente a mis pies. Había dormido poco, mi mente catalogando y cruzando información como la bibliotecaria organizada que había sido durante 4 décadas. Al amanecer, había formulado los inicios de un plan, mi prioridad. Asegurar mi derecho legal a la herencia sin alertar a Nathan y Liz de mi descubrimiento. Esto requeriría delicadeza y discreción, 2 cualidades que había cultivado durante años ayudando a investigadores a localizar información confidencial sin divulgar sus intereses a toda la biblioteca. Tomé el teléfono y marqué el número de la tarjeta de presentación de Harrison Braddock, inclinando el cuerpo hacia la ventana para aprovechar la luz del amanecer. Tras 2 timbres, contestó una voz nítida y profesional. Abogados de herencias de Braddock & Sons, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Me gustaría hablar con Harrison Braddock, por favor, respondí con voz firme. Respecto a la herencia de Walter Edmund Winters, ¿puedo preguntar quién llama? Respiré hondo. Soy Grace Winters, su sobrina nieta y, al parecer, su heredera. Una breve pausa, un momento, por favor. Mientras esperaba, acaricié la sedosa cabeza de Winston mientras se removía a mis pies. La normalidad del gesto me tranquilizó, un recordatorio de que, a pesar de descubrir la traición de mi hijo, el mundo seguía girando. Señorita Winters, se oyó una voz más grave y madura en la línea. Soy Harrison Braddock. Llevo meses intentando contactarla. Apenas lo estoy descubriendo, dije con cuidado. Parece que ha habido alguna interferencia en sus comunicaciones. ¿Interferencia? Su tono se agudizó con interés profesional. ¿Qué tipo de interferencia? Es complicado, señor Braddock. Y no es algo que prefiera discutir por teléfono. Lo que sí puedo decirle es que me enteré del fallecimiento del tío Walter y de mi herencia ayer, por pura casualidad. Qué raro, dijo.
Le enviamos cartas certificadas a su dirección. Hicimos numerosas llamadas telefónicas. Su hijo nos aseguró que le había informado, pero que usted tenía problemas de salud y prefería que él se encargara de los asuntos preliminares. ¿Problemas de salud? Las mentiras fueron peores de lo que imaginaba. Señor Braddock, estoy en perfecto estado de salud y hasta ayer desconocía por completo mi herencia. Además, continué bajando la voz, aunque nadie me oía. Tengo motivos para creer que podría haber un intento de reclamar la herencia fraudulentamente haciéndose pasar por mí. El silencio se extendió por la línea, seguido del crujido de papeles. Señora Winters, estas acusaciones son graves. Tenemos protocolos de verificación de identidad precisamente para prevenir este tipo de situaciones. Sin embargo, si lo que sugiere es cierto, deberíamos reunirnos en persona de inmediato. Miré la cronología en la carpeta roja. Creo que mi hijo y su esposa están en Vermont, posiblemente se reúnan con su oficina esta semana. Sí, es correcto, confirmó. La sorpresa se notaba en su voz. Nathan Winters nos contactó la semana pasada para programar una reunión mañana. Indicó que la llevaría con él para completar el trámite de la herencia. Se me aceleró el corazón. Señor Braddock, la mujer que trae no seré yo. Ya veo. Su tono se había vuelto de profunda preocupación. Señora Winters, ¿dónde se encuentra actualmente? Estoy en casa de mi hijo en Connecticut, cuidando a sus perros mientras supuestamente están de vacaciones en el Caribe. Unas vacaciones que claramente no van a suceder. ¿Connecticut? Preguntó pensativo. Está a unas 4 horas en coche de nuestras oficinas en Burlington. ¿Podrías venir a Vermont hoy, antes de la cita de tu hijo mañana? Consideré la logística. Los perros necesitarían cuidados, pero el paseador de perros de Nathan venía todas las tardes. Podría dejar una nota diciendo que tengo cita con el médico, volver antes de la noche y Nathan no se enteraría de que salí de casa. Sí, puedo estar allí a primera hora de la tarde. Excelente. Trae varios documentos de identificación, carnet de conducir, pasaporte si tienes, tarjeta del Seguro Social, cualquier documento con tu foto. Necesitaremos verificar su identidad de forma concluyente. Lo entiendo. Y señor Braddock, dudé. Preferiría manejar esta situación con la mayor discreción posible. Mi hijo sin duda ha tomado malas decisiones, pero sigue siendo mi hijo. Por supuesto, respondió suavizando un poco la voz. Los asuntos familiares siempre son delicados. Procederemos con la debida delicadeza. Tras terminar la llamada, me senté un momento, asimilando la realidad de lo que estaba a punto de hacer. En un solo día, había pasado de cuidar perros a descubrir un fraude y a planear un viaje encubierto para reclamar una herencia multimillonaria. Todo mientras intentaba lidiar con la desgarradora traición de mi único hijo. Miré a los perros, sus ojos confiados me observaban. Al menos ustedes tres no están conspirando contra mí, murmuré, rascándole detrás de las orejas a Buster. Con renovada determinación, hice una lista rápida de lo necesario, documentos de identidad, ropa cómoda para conducir, refrigerios para el camino y, lo más importante, la carpeta roja con todas sus pruebas incriminatorias. En una hora, lo tenía todo guardado en mi práctico bolso. Le escribí una nota a la paseadora de perros explicándole que tenía una cita médica y que volvería por la tarde. La coloqué en un lugar visible de la encimera de la cocina y me aseguré de que los perros tuvieran suficiente comida y agua. La paseadora habitual tenía llave y entraría sola a las 2, hora a la que yo ya estaría de camino a Vermont. Al salir marcha atrás con mi modesto sedán de la entrada de Nathan, una extraña sensación me invadió. No solo ira ni dolor, sino algo inesperado. Emoción. Durante décadas mi vida había seguido un patrón predecible, trabajo, tardes tranquilas con libros y visitas ocasionales a la familia de Nathan. Ahora, a los 68 años, me embarcaba en una aventura que habría parecido inconcebible hace apenas unos días. La ironía no se me escapó. Nathan y Liz me veían como una presa fácil, una madre ingenua y confiada, fácil de manipular y engañar. Me habían subestimado profundamente olvidando que los bibliotecarios son, en esencia, detectives profesionales entrenados para seguir el rastro de la información y descubrir verdades ocultas. Al incorporarme a la autopista hacia el norte, me permití una pequeña sonrisa decidida. Habían cometido un grave error de cálculo.
Habían asumido que yo era solo un personaje secundario en su historia. Estaban a punto de descubrir que estaba escribiendo la mía. La Interestatal 91 se extendía ante mí como una cinta de posibilidades, llevándome hacia el norte a través de Massachusetts y hacia el verde abrazo de Vermont. El familiar paisaje de Nueva Inglaterra, con sus campanarios blancos, sus casas coloniales y sus ondulantes colinas que empezaban a mostrar su esplendor primaveral, proporcionaba un telón de fondo engañosamente normal para el día más inusual de mi vida. Apagué la radio prefiriendo la claridad del silencio para organizar mis pensamientos. El tío Walter siempre había sido el enigma de la familia, apareciendo en raras ocasiones durante mi infancia, siempre con regalos inusuales y anécdotas de sus viajes. Mi padre lo describía alternativamente como brillante e imposible, un historiador cuya obsesión por los artefactos de la Guerra de la Independencia consumía su vida. Recordé la última vez que lo vi en el funeral de mi esposo George, hacía 12 años. Walter se había quedado de pie incómodo, al margen de la reunión, con la chaqueta de tweed remendada hasta los codos y la barba blanca pulcramente recortada. Me apretó la mano y dijo algo que en ese momento me pareció extraño. Eres el único que heredó el intelecto de Frederick. Recuérdalo cuando llegue el momento. Frederick era mi abuelo Walters y el padre de mi padre, profesor de historia estadounidense en Columbia. En aquel entonces atribuí el comentario de Walter a la nostalgia inducida por el dolor. Ahora me preguntaba si había sido algo más, un indicio de sus intenciones, tal vez. Apareció el cartel de bienvenida de Vermont. Su logo de las montañas verdes, una imagen familiar de las vacaciones de la infancia. Según el GPS, estaba a poco más de una hora de Burlington, donde Braddock & Sons tenía sus oficinas. Apreté el volante con fuerza mientras la realidad de lo que me esperaba allí, la confirmación tanto de mi herencia como de la traición de mi hijo, se instalaba con más fuerza en mi conciencia. Salí brevemente en una parada de descanso, necesitando estirar las piernas y recomponerme. El aire de abril traía el fresco aroma a pino y la promesa terrosa de la primavera. De pie junto a mi coche, llamé a la paseadora de perros para confirmar que había encontrado mi nota y que los perros se estaban portando bien. «Están bien, señora Winters», me aseguró Jenny. «Aunque Winston parece estar buscándote, no para de revisar las habitaciones». La simple normalidad del comportamiento canino me hizo llorar inesperadamente. «Gracias, Jenny. Debería estar en casa al anochecer». De vuelta en la carretera, pensé en Nathan. ¿Qué circunstancias desesperadas habían llevado a mi hijo, honesto y concienzudo, a concebir un engaño tan elaborado? Los estados financieros de la carpeta roja mostraban pérdidas catastróficas, pero era evidente que había algo más. El Nathan que yo crié habría recurrido a mí en busca de ayuda antes de recurrir al fraude. La influencia de Alisa parecía el catalizador más probable. Desde su matrimonio hacía 8 años, Nathan había adoptado gradualmente sus valores materialistas, su obsesión por las apariencias. La modesta casa que compraron al principio había dado paso a la espaciosa y lujosa propiedad que ahora ocupaban, con coches de lujo y muebles de diseño que parecían multiplicarse con cada visita. Pero culpar a otros no resolvería el problema inmediato. Necesitaba asegurar mi herencia y luego decidir cómo confrontar a Nathan y Liz con lo que sabía. La idea de ver decepción reemplazando la confianza petulante en sus ojos no me causaba placer, solo una profunda tristeza por el hecho de que nuestra familia hubiera llegado a esto. Burlington apareció en el horizonte, su pequeño horizonte recortado contra la vasta extensión azul del lago Champlain. Seguí las indicaciones del GPS hasta un majestuoso edificio de ladrillo en Church Street, cuya placa de bronce anunciaba Bradenson's Ester 1897. Al parecer, generaciones de las familias más adineradas de Vermont habían confiado sus ostuosos asuntos a este establecimiento. Después de aparcar en la zona designada para visitantes, me miré por el retrovisor. El rostro que me devolvió la mirada parecía diferente. El mismo cabello plateado y las mismas arrugas de expresión, pero sus ojos reflejaban una nueva determinación, una firmeza que nunca antes había notado. Me ajusté el cardigan, cogí la carpeta roja y entré. La recepción rezumaba profesionalidad de antaño, sillas de cuero, alfombras orientales, óleos de hombres de aspecto severo que debían de ser los antiguos Braddock. Una joven sentada en un escritorio antiguo me miró al entrar. ¿Puedo ayudarle? Soy Grace Winters. Tengo una cita con Harrison Braddock. Un destello de reconocimiento se reflejó en sus ojos.
Por supuesto, señorita Winters. El señor Braddock la espera. Sígame, por favor. Me condujo por un pasillo lleno de estanterías, una vista que me tranquilizó de inmediato, hasta una oficina en una esquina con ventanas que daban al lago. Harrison Braddock se levantó de detrás de un enorme escritorio al entrar. Era mayor de lo que esperaba, quizá de unos 70 años, con el pelo canoso y la mirada amable de alguien acostumbrado a guiar a sus clientes en momentos difíciles. Señorita Winters, dijo extendiendo la mano. Gracias por venir tan puntualmente. Por favor, tome asiento. Mientras me acomodaba en el sillón de cuero frente a él, saqué mi licencia de conducir, mi pasaporte y mi tarjeta de la Seguridad Social y los dejé sobre el escritorio. Traje la identificación que me pidió. Él asintió examinando cada documento con atención. ¿Y tiene alguna foto familiar? ¿Alguna que la muestre con su padre o quizás con el propio Walter? Busqué en mi bolso y saqué un pequeño álbum de fotos que había cogido antes de irme. Mi instinto de bibliotecaria para la documentación exhaustiva resulta útil. Este es mi padre, James Winters, el hermano menor de Walter. Y aquí hay una fotografía de mi boda con Walter de pie junto a mi padre. Braddock estudió las fotografías, mirándolas a ellas y a mí. Sí, el parecido familiar es bastante evidente, sobre todo alrededor de los ojos. Tienes los ojos de Winter, al igual que Walter. Devolvió las fotografías y la identificación, con una expresión de mayor preocupación. Ahora, señorita Winters, dígame exactamente cómo supo de su herencia y por qué cree que alguien podría estar intentando reclamarla fraudulentamente. Abrí la carpeta roja y presenté los documentos uno por uno, explicando mi descubrimiento detrás de la estantería, la cronología del engaño y la suplantación de identidad planeada. La expresión de Braddock se tornó cada vez más seria a medida que se aclaraba el alcance del plan. Esto es profundamente inquietante, dijo finalmente. ¿Y está seguro de que la cita programada para mañana incluía a alguien que se hacía pasar por usted? ¿Según estos documentos? Sí. Alguien llamada Angela Weaver. Al parecer, una asesora de suplantación, sea lo que sea que eso signifique. Braddock juntó los dedos. Ocasionalmente nos encontramos con intentos de fraude de herencia, pero rara vez con algo tan elaborado y nunca con familiares cercanos involucrados de esta manera. Hizo una pausa. Señora Winters, dadas las circunstancias, creo que deberíamos contactar a las autoridades. Negué con la cabeza con firmeza. Todavía no. Primero quiero comprender la situación completa. Mi hijo claramente ha tomado malas decisiones, pero debe haber algo más en esta historia. Como quieras, concedió. Pero debes saber que lo que han planeado constituye un grave fraude criminal. Si mañana traen a un impostor a esta oficina, las consecuencias legales podrían ser graves. Lo entiendo. Pero antes de hablar de eso, me gustaría saber más sobre el patrimonio del tío Walter. Todo esto ha sido tan impactante que ni siquiera he tenido tiempo de procesar lo que realmente implica esta herencia. Braddock asintió buscando un grueso expediente en su escritorio. Por supuesto, Walter Edmund Winters dejó un testamento muy específico con instrucciones detalladas. Abrió el expediente revelando una fotografía de una majestuosa casa de piedra enclavada entre árboles. Este es Winters Haven, la propiedad histórica que constituye el centro de su herencia. Contemplé la imagen, recordando las visitas de mi infancia. Recuerdo este lugar que visitamos una vez cuando era muy pequeño. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura del período federal en Vermont. Construido en 1809 y restaurado meticulosamente por su tío durante los últimos 30 años. La propiedad está valorada en aproximadamente $2,3 millones. Me quedé sin aliento. Los números de la carpeta roja de repente se volvieron reales. Pero eso es solo el principio. Braddock continuó pasando las páginas. El verdadero valor reside en lo que Walter recopiló y preservó entre esas paredes. El verdadero valor, continuó Braddock, reside en lo que Walter recopiló a lo largo de su vida. Extendió varias fotografías sobre el escritorio. Cada una mostraba habitaciones llenas de antigüedades, vitrinas y objetos cuidadosamente conservados. Su tío era mucho más que el ermitaño excéntrico que su familia podría haber supuesto. Era uno de los coleccionistas privados más importantes del país de objetos de la Guerra de la Independencia y manuscritos del siglo XVIII. Simplemente decidió mantener su colección en privado.
Me incliné hacia adelante examinando las fotografías con renovada curiosidad. Vitrinas exhibían pistolas de aspecto antiguo, documentos amarillos en fundas protectoras, mapas con bordes frágiles. Esta colección ha sido tasada discretamente en aproximadamente $2,1 millones, explicó Braddock. Incluye cartas firmadas por Washington y Jefferson, mapas originales utilizados durante la Revolución y publicaciones de primera edición de la época colonial. Mi bibliotecario se sintió aliviado. El valor no era solo monetario. Eran tesoros históricos irreemplazables. Además, continuó Braddock, Walter mantenía cuentas de inversión y activos líquidos por un total de poco más de $300,000, además de un fondo fiduciario establecido por su abuelo que ha crecido hasta aproximadamente $1.8 millones desde su creación en 1952. Las cifras eran impactantes. Había vivido cómoda pero frugalmente con mi pensión de bibliotecario, preocupándome ocasionalmente por los futuros gastos de la atención médica. Ahora, de repente, esas preocupaciones parecían irrisoriamente lejanas. Walter fue muy específico en sus deseos, dijo Braddock, mostrando el testamento. La propiedad y todo su contenido pasarán a usted sin restricciones. Sin embargo, expresó su esperanza de que la colección histórica permaneciera intacta y, con el tiempo, estuviera disponible para la investigación académica. No era un requisito, sino una esperanza, aclaré. Exactamente. Confiaba plenamente en su criterio. Braddock sonrió levemente. Mencionó en nuestras conversaciones que usted era el único miembro de la familia que compartía su aprecio por la preservación histórica. Te llamó el guardián del conocimiento. Unas lágrimas inesperadas me picaron en los ojos. Apenas conocía a este hombre que me tenía en tan alta estima, que me había confiado el trabajo de su vida. Hay algo más que deberías ver, dijo Braddock, cambiando de tono. Extrajo un sobresellado del archivo. Walter te dejó esta carta personal. Me indicaron que lo entregara solo después de confirmar su identidad sin lugar a dudas. El sobre tenía membrete de color crema, con mi nombre escrito en una elegante caligrafía antigua. Lo acepté con dedos temblorosos. ¿Le gustaría un poco de privacidad?, se ofreció Braddock. Asentí y él salió discretamente de la oficina, cerrando la puerta tras él. Solo entre el cuero y la caoba, abrí cuidadosamente el sobre y desdoblé 3 páginas de texto manuscrito. Mi querida Gracia, si está leyendo esto, entonces finalmente me he rendido a la inevitable marcha de los tiempos. No se aflija. A los 92 años, he vivido una vida plena rodeado de la historia y el conocimiento que me sustentaron tras el fallecimiento de Ellen. Quizás se pregunte por qué la he elegido como única heredera de todo lo que he construido y preservado. La respuesta es simple. ¿Entiendes el valor del conocimiento? Desde que eras niña y visitabas Winters Haven con tu padre, reconocí en ti la misma curiosidad que me impulsó toda la vida. Te preguntabas sobre las historias detrás de los objetos, no solo sobre su valor. Tu padre, James, aunque era un buen hombre, nunca comprendió mi pasión por la conservación. Tu hijo, aunque inteligente, ha elegido un camino centrado en la adquisición en lugar de la administración. Solo tú llevas el verdadero legado intelectual del invierno. Sin embargo, hay otra razón para mi decisión, una que tu padre nunca compartió contigo. Su abuelo Frederick fundó el Winters Trust en 1952, no solo como legado familiar, sino como reparación. La fortuna inicial de los Winters, que financió la educación de su abuelo y su posterior cátedra, provino de la venta de documentos históricos que, dicho sea de paso, se obtuvieron por medios cuestionables durante el caos posterior a la Guerra Civil. Frederick descubrió esta incómoda verdad en su madurez y creó el fideicomiso para, con el tiempo, devolver estos objetos de importancia histórica al acceso público. He dedicado mi vida a ampliar esta colección, recomprando documentos originales cuando ha sido posible y creando un archivo completo que relata la verdadera historia de nuestra nación. La tarea de decidir el hogar definitivo de esta colección ahora recae en ti. Los museos te cortejarán. Las universidades harán ofertas atractivas. Los coleccionistas privados te tentarán con sumas extraordinarias. Confía en tu juicio como yo lo he hecho. Una última advertencia, la riqueza cambia la percepción que los demás tienen de ti. Rara vez para mejor. Sé cauteloso incluso entre familiares. El dinero revela el carácter. No lo crea. Con el más profundo afecto y confianza, su tío Walter Edmund Winters.
Leí la carta 2 veces, la doblé con cuidado y la guardé en su sobre. La última advertencia de Walter me pareció inquietantemente presente, considerando lo que Nathan y Liz ya habían intentado. Cuando Braddock regresó, me encontró tranquilo pero pensativo. Walter mencionó el Winters Trust, dije. Y algo sobre las preocupaciones de mi abuelo respecto a cómo se adquirieron originalmente algunos objetos históricos. Braddock asintió con gravedad. Sí, es un asunto delicado, Walter lo comentó conmigo. El fideicomiso se estableció con disposiciones éticas específicas sobre la preservación histórica y el eventual acceso público. Es una de las razones por las que fue tan específico sobre quién heredaría la colección. Y mañana, dije, redirigiendo nuestra conversación a asuntos más inmediatos. Mi hijo pretende traer a un impostor para reclamar todo esto. Sí. Lo cual nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo desea proceder? Consideré mis opciones cuidadosamente. Lo más fácil sería contactar a la policía de inmediato, denunciar el intento de fraude y dejar que las consecuencias legales cayeran como correspondiera. Pero ese camino dañaría irreparablemente cualquier esperanza de entendimiento o reconciliación con Nathan. Quiero estar aquí mañana, dije finalmente. Cuando llegaron, Braddock pareció sorprendido. ¿Quieres confrontarlos directamente? No, aclaré. Primero quiero observar. Necesito ver con mis propios ojos hasta dónde están dispuestos a llegar con este engaño. Puedes organizarlo, pensó por un momento. Mi oficina tiene una sala de conferencias contigua con una ventana de observación unidireccional. Se usa ocasionalmente cuando varios familiares están involucrados en negociaciones sobre sucesiones. Podrías ver la reunión sin que te vieran. Perfecto. La bibliotecaria que llevo dentro agradeció la oportunidad de recopilar información antes de actuar. Y después de haber visto suficiente, esa sería tu decisión. Podríamos involucrar a las autoridades o podrías confrontarlas directamente. De cualquier manera, me aseguraría de que se fueran sin acceso a tu herencia. Asentí. Decisión tomada. Entonces regresaré mañana por la mañana antes de su cita. Mientras finalizábamos los detalles, Braddock me dio un juego de llaves de Winters Haven. Quizás quieras ver la propiedad mientras estés aquí. Después de todo, ahora es tuya. El peso de las llaves en la palma de mi mano hizo que todo pareciera de repente tangiblemente real. Había venido a Vermont con la esperanza de evitar un fraude. Me iría como dueño de una finca histórica y millones en activos. Hay un cuidador en la propiedad, añadió Braddock. El señor Paris. Lleva 20 años cuidando la casa y los jardines y conocía bien a tu tío. Él puede enseñártela si quieres. La idea de ver Winters Haven, mi Winters Haven, era tentadora, pero el viaje de 4 horas de regreso a Connecticut y los perros que esperaban mi regreso eran prioritarios. Otra vez, dije, levantándome para irme. Ahora mismo, necesito volver antes de que mi hijo sospeche. Mientras conducía hacia el sur, a medida que la tarde se hacía más oscura, el paisaje se desdibujaba con mis pensamientos. La carta del tío Walter, la colección históricamente significativa, los secretos familiares, todo exigía una atención que mi mente no podía prestar por completo mientras lidiaba con la inminente confrontación del día siguiente. Para cuando llegué a la entrada de Nathan, ya había anochecido. La casa brillaba con luces que no había dejado encendidas, y un coche desconocido estaba aparcado junto al mío. Mi corazón se aceleró al acercarme a la puerta principal. ¿Habrían regresado Nathan y Liz antes de tiempo? ¿Habrían descubierto mi ausencia? Introduje la llave con dedos temblorosos, preparándome para la confrontación. Entré al recibidor, apretando las llaves como un arma en mi puño, y de inmediato me recibió el caos familiar de 3 caniches emocionados. Su entusiasta bienvenida me brindó un alivio momentáneo. Seguramente si algo anduviera realmente mal, los perros no estarían tan tranquilos. Hola, ¿quién anda? Pregunté yendo con cautela hacia la cocina, donde brillaban las luces. Abuela Grace aquí. La voz que respondió era la de Emma, mi nieta de 24 años, la única hija de Nathan y Elisa. No la había visto en meses, desde que aceptó ese puesto de investigadora en la Universidad de Boston. Emma. Doblé la esquina y la encontré en la isla de la cocina, con el portátil abierto y rodeada de montones de papeles. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y unas gafas de montura metálica sobre la nariz.
La viva imagen de una académica seria. Sorpresa, dijo sonriendo, levantándose para abrazarme. Papá mencionó que estabas cuidando perros, así que pensé en pasarme a visitarte de camino a Boston. La reunión del departamento terminó temprano, y pensé que sería una buena oportunidad para ponernos al día sin las preguntas habituales de mamá sobre mi vida amorosa. Hizo una pausa al notar mi expresión. ¿Está todo bien? Pareces haber visto un fantasma. Me recompuse rápidamente y le devolví el abrazo. Solo sorpresa, nada más. No esperaba compañía. El paseador de perros me dejó entrar. Espero que no te moleste. Emma señaló los papeles esparcidos por la isla. He estado aprovechando el tiempo para organizar las notas de investigación para mi tesis, sobre la correspondencia personal del siglo XVIII y su impacto en el pensamiento revolucionario. Es emocionante, lo sé. La ironía de su tema de investigación, dado lo que acabo de descubrir sobre la colección del tío Walter, casi me hizo reír. La verdad es que suena fascinante, dije con sinceridad, dejando mi bolso con cuidado, con la carpeta roja bien guardada dentro. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte? Solo esta noche, si te parece bien. Necesito estar de vuelta en Boston mañana por la tarde. Me entretuve preparando té usando el ritual habitual para calmar mis pensamientos acelerados. La inesperada presencia de Emma complicaba las cosas. No podía saber de mi descubrimiento ni de mi viaje a Vermont. Todavía no. No hasta que confrontara a sus padres. Bueno, abuela, dijo Emma, aceptando la taza humeante que le ofrecí. ¿Dónde estabas hoy? El paseador de perros mencionó que dejaste una nota sobre una cita con el médico. La franqueza de la pregunta me pilló desprevenido. Al igual que su padre, Emma siempre había sido observadora, sin perderse casi nada, solo una revisión rutinaria. Mentí detestando el engaño, pero sin ver otra alternativa. Nada interesante. Emma me observó por encima del borde de su taza, pensativa. Vaya, debió de ser un viaje largo. Tu coche estaba bastante caliente cuando llegué, como si hubiera estado en la carretera durante horas. Una bibliotecaria aprecia la observación aguda, excepto cuando se vuelve en su contra. Emma claramente había heredado mi atención al detalle. Tomé la ruta panorámica a casa, dije, forzando un tono ligero. Era un día precioso. A veces me gusta conducir y pensar. ¿En qué? Insistió observándome atentamente. Dudé, pero decidí que una verdad a medias podría satisfacer su curiosidad. Sobre tu tío abuelo Walter. De hecho, ¿lo conociste alguna vez? Emma negó con la cabeza. No lo creo. Papá lo mencionaba de vez en cuando. Algún pariente excéntrico que vivía en Vermont, ¿verdad? Creo que murió hace poco. Hace 6 meses, confirmé, observando atentamente su reacción. Su expresión solo reflejaba un leve interés, ningún reconocimiento. No sabía que fueras cercana. En realidad no lo éramos, pero algo me lo recordó hoy, y me puse a pensar en su vida. Di un sorbo a mi té y luego seguí adelante. ¿Tu padre lo ha mencionado últimamente? No que yo recuerde. Emma ya había vuelto a sus notas de investigación, aunque papá y yo no hemos tenido mucha oportunidad de hablar últimamente. Él y mamá han estado muy ocupados con el trabajo y los viajes, así que Nathan no le había contado la noticia de la herencia a su hija. Otra indicación de que solo él y Liz conocían el plan. Esto me tranquilizó un poco. Al menos mi nieta no era parte del engaño. ¿Cómo están tus padres?, pregunté con indiferencia. Parecían un poco estresados la última vez que los vi. Emma se encogió de hombros. Igual que siempre. Mamá está obsesionada con renovar la caseta de la piscina. Papá trabaja horas extras constantemente. Lo de siempre, seguir el ritmo de vida de los Jones. Puso los ojos en blanco con cariño. A veces me pregunto si recuerdan por qué trabajan tanto. Si tan solo supiera lo acertada que fue su evaluación y lo desesperada que se había vuelto su situación financiera. Pasamos la siguiente hora conversando a gusto. Emma me describía con entusiasmo la investigación de su tesis mientras yo escuchaba, genuinamente interesado a pesar de las revelaciones del día que me pesaban en la mente. Su pasión por la documentación histórica me recordó profundamente la carta del tío Walter. El legado intelectual del invierno seguía vivo en esta joven brillante.
A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que la presencia de Emma era, en realidad, una bendición. Su visita inesperada fue la explicación perfecta para que me despertara y me vistiera temprano a la mañana siguiente, lista para conducir de vuelta a Vermont sin levantar sospechas con el paseador de perros. «Espero que no te importe desayunar temprano», le dije mientras nos preparábamos para dormir. «Tengo otra cita mañana por la mañana». «¿Otra visita al médico?», preguntó con esa mirada observadora aún demasiado perspicaz para mi tranquilidad. «Solo tengo que hacer unos recados», respondí vagamente. «Nada emocionante». Más tarde, tumbada en la cama de la habitación de invitados, miré al techo planeando lo del día siguiente. Tenía que salir a las 6 para llegar a Burlington antes de la cita de Nathan y Elisa a las 10. Le había pedido a Braddock que me organizara una entrada privada para que no me vieran. La situación era aún más delicada con la llegada de Emma. Lo que sucediera mañana afectaría no solo mi relación con Nathan y Liz, sino también, potencialmente, la relación de Emma con sus padres. La revelación de que habían planeado robar la herencia de su abuela la devastaría. Sin embargo, no podía protegerla de la verdad para siempre. Los secretos ya habían causado suficiente daño a nuestra familia. En la oscuridad, tomé una decisión. Después del enfrentamiento de mañana, sin importar el resultado, le contaría a Emma todo sobre la herencia de Walter, el engaño de sus padres y, lo más importante, sobre la colección histórica que encajaba tan perfectamente con sus intereses académicos. Quizás algo bueno pudiera surgir de esta dolorosa situación. Quizás el legado de Walter pudiera inspirar a una nueva generación de la familia que él me había confiado para pastorear. Con esa resolución tomada, finalmente me dejé llevar por un sueño intranquilo. La carpeta roja segura bajo mi almohada. La confrontación del mañana acechaba como una tormenta en el horizonte. Apenas amanecía cuando salí de casa de Nathan, dejándole una nota a Emma, explicándole que mis recados podrían llevarme casi todo el día. Las carreteras estaban casi vacías mientras me dirigía al norte de nuevo, con la mente más despejada que el día anterior y una determinación cada vez mayor. Llegué a Burlington a las 9:30, siguiendo las instrucciones de Braddock por mensaje de texto, aparcar detrás del edificio y entrar por una puerta de servicio, donde su asistente me esperaba para acompañarme discretamente a la sala de conferencias con su ventana de observación unidireccional. «El señor Braddock me pidió que le informara que su hijo y su esposa llegaron a Burlington anoche», dijo el joven. Susurró una mujer mientras me guiaba por los pasillos traseros. «Se alojan en el Hilton del centro, así que ya estaban aquí preparándose para su actuación». Me pregunté por la misteriosa Angela Weaver, la asesora de imitaciones. ¿Estaba con ellos, recibiendo consejos de última hora sobre cómo comportarse como yo? La sala de conferencias era elegante pero discreta. Sillas de cuero alrededor de una mesa pulida, iluminación empotrada discreta y una pared dominada por lo que parecía un gran espejo, pero que en realidad era la ventana de observación que Braddock había mencionado. «Podrá verlo y oírlo todo», explicó el asistente. «Pero no sabrán que está aquí, señor. Braddock se reunirá con ustedes poco antes de que comience la reunión». Al quedarme solo, me senté en la mesa frente a la ventana, saqué la carpeta roja de mi bolso y esperé. El reloj de la pared marcaba las 10. Cada minuto me acercaba más a presenciar la traición de mi hijo con mis propios ojos, algo que mi corazón aún luchaba por aceptar a pesar de la evidencia. A las 10:05 Braddock entró con expresión seria. «Ya llegaron», dijo sin preámbulos. 3 personas. Su hijo, una mujer que supongo es su esposa, y una mujer mayor que se parece un poco a usted. Se me encogió el estómago. Esa sería Angela Weaver. En efecto. Se sentó a mi lado. «Señorita Winters, debo preguntarle una última vez. ¿Está seguro de que desea proceder de esta manera? Aún podríamos contactar a las autoridades y evitar por completo el intento de fraude». Negué con la cabeza con firmeza. «Necesito verlo, señor Braddock. Necesito entender hasta dónde están dispuestos a llegar». Asintió aunque la preocupación seguía grabada en su rostro. «Muy bien. Le he encomendado a mi socio, el señor Pearson, que dirija la reunión inicial. Establecerá sus identidades, revisará los detalles de la herencia y procederá como si todo fuera legítimo. Intervendré cuando hayan visto suficiente». «Gracias», dije con gratitud mezclada con temor en mi voz. Un momento después, la puerta al otro lado del cristal se abrió y entraron.
Nathan llegó primero, impecablemente vestido con el traje gris oscuro que reservaba para reuniones de negocios importantes, y su porte irradiaba seguridad. Y Liz lo siguió, elegante, con un vestido de diseñador que nunca antes le había visto, su cabello rubio recogido en un sofisticado recogido. Pero fue la tercera figura la que captó mi atención, una mujer de aproximadamente mi edad y complexión, con el cabello plateado peinado de forma sorprendentemente similar al mío, con un cardigan y una falda extrañamente similares a mi atuendo habitual. Angela Weaver me había estudiado con atención. ¿Había proporcionado Nathan fotografías además de la carpeta roja? ¿Había descrito mis modales, mis preferencias, mi forma de vestir habitual? La minuciosidad del engaño me heló la sangre. Un abogado más joven, presumiblemente el señor Pearson, se levantó para saludarlos, estrechándoles la mano a cada uno. Señora Winters, dijo, dirigiéndose a Angela con cortesía profesional. Es un placer conocerla finalmente en persona. ¿Y el señor Winters? Señora Winters, gracias por acompañar a su madre hoy. Gracia ha estado muy ansiosa por terminar todo, respondió Nathan con suavidad. Ni se nos ocurriría dejarla encargarse de esto sola. La voz familiar que decía mentiras tan calculadas hizo que mis manos se apretaran involuntariamente debajo de la mesa. Por supuesto, continuó Pearson, indicándoles que se sentaran. Señora Winters, necesito verificar su identidad antes de proceder. Es el procedimiento habitual con herencias de esta magnitud. Angela asintió, buscando en un bolso que podría haber sido mío. Claro, dijo, y noté con escalofríos cómo había captado el ligero acento de Nueva Inglaterra en mi discurso. Tengo mi licencia de conducir y mi pasaporte aquí mismo. Presentó documentos que, desde mi punto de vista, parecían auténticos. Nathan claramente había obtenido falsificaciones excelentes. Todo parece estar en orden, dijo Pearson después de examinarlos. Ahora bien, como hablamos por teléfono, su tío Walter Edmund Winters le dejó todo su patrimonio, valorado en aproximadamente $4,7 millones. Esto incluye la propiedad conocida como Winters Haven, su contenido y diversas propiedades financieras. Todavía me cuesta creerlo, dijo Angela, con un aire modesto que imitaba el mío. Walter y yo no éramos muy unidos. Esto fue una gran sorpresa. Una sorpresa afortunada, añadió Liz con una sonrisa que no le llegó a los ojos. En efecto, Pearson estuvo de acuerdo. Ahora, antes de proceder a la transferencia formal de activos, tengo una pregunta de verificación adicional. Es algo que solo la verdadera Grace Winters sabría. Forma parte del protocolo de seguridad que el señor Braddock estableció con su tío. Me tensé, pues no había previsto este desarrollo. A mi lado, Braddock sonrió levemente. Un poco de improvisación, susurró. A ver cómo lo manejan. Nathan se removió casi imperceptiblemente en su asiento mientras la sonrisa de Elisa se desvanecía. Angela, sin embargo, mantuvo la compostura. Por supuesto, dijo con calma. ¿Qué le gustaría saber? Pearson consultó un expediente que tenía delante. La señora Winters, ¿podrías decirme el nombre del libro que te regaló tu tío Walter en tu 16º cumpleaños? Mencionó que fue fundamental para establecer tu amor por la literatura. Una pregunta perfecta, específica, personal, imposible de investigar rápidamente. Contuve la respiración, preguntándome cómo sortearían este obstáculo inesperado. Angela dudó un momento, mirando a Nathan, quien asintió casi imperceptiblemente. Creo, dijo con cautela. Era una primera edición de Orgullo y Prejuicio. Walter sabía cuánto admiraba a Jane Austen. Una suposición plausible, pero totalmente errónea. Walter me había regalado un ejemplar raro de Hojas de hierba de Walt Whitman, con una dedicatoria sobre encontrar el propio camino que sin duda influyó en mi amor por la literatura y mi posterior elección de carrera. Ya veo, dijo Pearson con neutralidad, anotando algo en su expediente. Y una pregunta más, si no le importa, ¿cómo se llamaba su gato de la infancia? El que Walter mencionó en su última carta. Otra pregunta imposible. Nunca había tenido un gato, pues soy alérgico desde pequeño, algo que Walter sin duda sabía. Esta vez, Angela no buscó la ayuda de Nathan. Mitones, dijo con seguridad. Una calicó. La tuve desde los 7 años hasta que me fui a la universidad. A mi lado, Braddock hizo una pequeña anotación en su blog. La invención estaba documentada.
El intento de fraude claramente establecido. Gracias, señora Winters, dijo Pearson, levantándose de su asiento. Si me disculpan un momento, necesito recuperar la documentación final de la oficina del señor Braddock. Por favor, pónganse cómodos. En cuanto la puerta se cerró tras él, Nathan se inclinó hacia Angela. Lo hicieron bien, dijo en voz baja, pero se oyó claramente a través del sistema de observación. Solo unas pocas firmas más y listo. Las preguntas de seguridad fueron inesperadas, susurró Liz. Dijiste que esto sería sencillo. Está bien, le aseguró Nathan. No tienen motivos para dudar de su identidad. Los documentos parecen perfectos. Ya había visto suficiente. El dolor de presenciar su engaño calculado se había transformado en una fría claridad. Me volví hacia Braddock. Estoy listo. Asintió con gravedad, tomando el teléfono de la mesa de conferencias. Señor Pearson, por favor, pregúntele al señor Sullivan para unirse a la reunión, y puede informar a nuestros invitados que tenemos que completar una verificación adicional. Un momento después, la puerta de la otra sala se abrió de nuevo. Esta vez entró el propio Braddock, acompañado de Pearson y un tercer hombre de traje que permaneció junto a la puerta. Señor y señora Winters, dijo Braddock formalmente. Hizo una pausa, mirando directamente a Angela, la mujer que decía ser Grace Winters. Soy Harrison Braddock, el ejecutivo del patrimonio de Walter Edmund Winters. Nathan se enderezó con una sonrisa profesional firme. Señor Braddock, es un placer conocerlo finalmente en persona. ¿Hay algún problema con el papeleo? No con el papeleo, señor Winters, respondió Braddock con calma. El problema es que la mujer sentada a su lado no es su madre. El silencio que siguió a la declaración de Braddock se prolongó durante 3 segundos angustiosos. Observé a través del cristal cómo la máscara profesional de Nathan se desvanecía, revelando un destello de pánico antes de recuperarse. No lo entiendo, dijo con una voz admirablemente firme. Esta es mi madre, Grace Winters. La reacción de Liz fue más reveladora. Su rostro palideció con la mirada fija en la puerta, donde el hombre del traje seguía de pie como un centinela. Me temo que no, respondió Braddock con un tono tranquilo pero firme. Tenemos pruebas irrefutables de que esta mujer no es Grace Winters, sino alguien contratado para hacerse pasar por ella. Se volvió hacia Angela, cuya compostura se había tambaleado notablemente. Creo que es M. Weaver, el asesor de su plantación. Angela hundió ligeramente los hombros, la identidad cuidadosamente construida se desmoronó ante la confrontación directa. Esto es absurdo, protestó Nathan, aunque con menos convicción. ¿Qué pruebas podrías tener? Para empezar, continuó Braddock, la verdadera Grace Winters pudo responder correctamente las preguntas de seguridad que acabas de fallar. Y para colmo, tenemos pruebas documentadas de tu plan, incluyendo recibos para Myth. Los servicios de Weaver y un cronograma bastante detallado de cómo se ejecutaría este fraude. La expresión de Nathan se endureció. Estás haciendo acusaciones graves sin ninguna prueba. Exijo hablar con tu supervisor, o mejor aún, con nuestro abogado. Por supuesto, contacta a tu abogado, dijo Braddock, deslizando un teléfono sobre la mesa. De hecho, lo recomiendo, ya que sería aconsejable contar con representación legal dada la situación. Señor. Aquí Sullivan, detective del Departamento de Policía de Burlington, tiene algunas preguntas sobre un intento de fraude de herencia, un delito grave en el estado de Vermont. El detective dio un paso al frente, su presencia repentinamente más imponente. Señor Winters, señora Winters y señora Weaver, me gustaría que cada uno de ustedes permaneciera sentado mientras solucionamos esto. Y Liz finalmente rompió su silencio. Nathan, haz algo. Siseó con un tono de pánico en la voz. Mi hijo parecía acorralado, su fachada de confianza se desmoronaba. Debe haber algún malentendido, empezó, pero la desesperación en su tono lo delató. Era el momento. Le hice un gesto a Braddock, quien pulsó el intercomunicador. Que pase, por favor. La puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo y entré. El cuadro que tenía ante mí habría sido casi cómico en otras circunstancias. 3 rostros congelados en expresiones de asombro, incredulidad y horror. Angela Weaver de hecho jadeó, llevándose una mano a la garganta mientras miraba fijamente a la mujer por la que le habían pagado para imitar. Hola, Nathan, dije en voz baja, con una voz más firme de lo que esperaba.
Eli. Mamá, susurró Nathan, una sola sílaba cargada de confusión y un temor creciente. Como descubrí tu plan para robarme la herencia, terminé por él, dejando la carpeta roja sobre la mesa. Encontré esto detrás de tu librero después de que Coco tirara un jarrón y el agua se filtrara en tu oficina. Sus ojos se fijaron en la carpeta, la comprensión y la derrota se reflejaron en su rostro. ¿Revisaste mis papeles privados? Preguntó débilmente en un patético intento de recuperar la superioridad moral. Papeles con mi nombre y foto. Sí, lo hice. Me volví hacia Angela, que parecía intentar hacerse invisible. Hiciste un trabajo admirable con el parecido físico, pero Walter jamás me habría dado a Jane Austen. Él consideraba su trabajo comercialmente aceptable, pero intelectualmente vulgar. Y Liz se apartó repentinamente de la mesa. Quiero hablar con nuestro abogado antes de añadir nada más. Una decisión acertada, comentó el detective Sullivan. Aunque debo informarle que tenemos pruebas suficientes para presentar cargos por intento de fraude, robo de identidad y conspiración. Cargos, repitió Nathan aturdido. Mamá, no hablarás en serio. Es un asunto familiar. ¿Un asunto familiar? Repetí, dejando que mi dolor y mi ira finalmente afloraran. Conspiraste para robarme millones. Falsificaste documentos. Contrataste a alguien para que se hiciera pasar por mí. ¿En qué momento exactamente pensaste que esta era una forma aceptable de tratar a tu madre? La vergüenza finalmente pareció reflejarse en su rostro. Estábamos desesperados, dijo en voz baja. Las inversiones fracasaron. El mercado se desplomó. Estábamos a punto de perderlo todo. Así que decidiste robarme, concluí, sin siquiera considerar simplemente pedir ayuda. ¿Nos habrías dado millones? La desafió Elise, con un tono aún desafiante a pesar de su evidente miedo. Nunca se sabe, ¿verdad? Porque preferiste el engaño a la honestidad. Me volví hacia Braddock. Quisiera un momento a solas con mi hijo, por favor. Braddock dudó. Señora Winters. Dadas las circunstancias, solo Nathan, aclaré. Los demás pueden esperar afuera con el detective. Tras una breve consulta con Sullivan, se hicieron los preparativos. Él y Angela fueron escoltados a salas de espera separadas, cada uno acompañado por un agente del orden. Nathan permaneció sentado con aspecto disminuido en su costoso traje, incapaz de mirarme a los ojos. Cuando la puerta se cerró tras los demás, el silencio nos envolvió. A través de la ventana de observación, sabía que Braddock y Sullivan estaban observando. Pero este momento se sentía intensamente privado, un ajuste de cuentas entre madre e hijo que se había estado gestando desde que descubrí la carpeta roja. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de la herencia de Walter?, pregunté finalmente. Nathan tragó saliva con dificultad. 3 meses. El bufete me contactó tras no poder contactarte directamente. Y de inmediato decidiste robarlo en lugar de decírmelo. No fue inmediato, protestó débilmente. Al principio iba a decírtelo, pero luego Meridian Investment quebró y lo perdimos todo. La casa está hipotecada por encima de su valor. Los coches están alquilados. El negocio de Elisa lleva años operando con pérdidas. Así que decidiste que no merecía mi propia herencia. No fue así, insistió. Nos estábamos ahogando, mamá. No veía otra salida. Y nunca se te ocurrió que podría haber ayudado voluntariamente, que podría haber compartido con mi único hijo si simplemente hubiera sido honesto sobre sus problemas. Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Emma no sabe nada de esto?, pregunté. Levantó la vista bruscamente. Emma, no, claro que no. ¿Por qué lo sabrías? Estuvo en tu casa anoche cuando volví de Burlington. Viene de visita desde Boston. El pánico volvió a cruzar su rostro. Mamá, por favor, no le cuentes esto. Destruiría la imagen que tiene de nosotros. ¿Quieres decir que revelaría la verdad? Lo corregí. Nathan, ¿cuándo te convertiste en alguien que valora las apariencias por encima de la honestidad? ¿Quién preferiría cometer un fraude antes que admitir un fracaso financiero? No supo qué responder, bajó la mirada hacia sus manos, firmemente apretadas sobre la mesa. El detective espera, dije tras otro largo silencio. ¿Habrá consecuencias legales por esto, Nathan?
No puedo protegerte de eso, ni debería. ¿Presentarás cargos?, preguntó con voz apenas audible. Aún no lo he decidido. Me quedé de repente exhausto por el peso de la decepción y la traición. Lo que suceda después depende en parte de lo que hagas ahora, si aceptas la responsabilidad o sigues intentando justificar lo injustificable. Mientras me dirigía a la puerta, finalmente levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Mamá, lo siento. Sé que es insuficiente, pero lo siento. Me perdí en algún punto del camino. Ya ni me reconozco. Fue el primer momento genuino entre nosotros desde que comenzó esta pesadilla. Un vistazo al hijo que había criado, en lugar del hombre desesperado que había conspirado contra mí. No fue suficiente para borrar lo que había hecho, pero era algo a lo que aferrarse, una pequeña llama de esperanza de que quizás algún día encontráramos una salida. Lo sé, Nathan, dije en voz baja. Yo tampoco te reconozco, y eso es lo más doloroso de todo esto. Lo dejé allí y volví a la sala de observación, donde Braddock esperaba respetuosamente. ¿Qué le gustaría hacer ahora, señorita Winters?, preguntó con dulzura. Respiré hondo y mi decisión se cristalizó. Quiero ver Winters Haven hoy antes de tomar ninguna otra decisión. El viaje a Winters Haven nos llevó por sinuosos caminos rurales bordeados de arces que empezaban a brotar. Braddock se había ofrecido a acompañarme, quizás preocupado por mi estado emocional tras el enfrentamiento, pero decliné cortésmente. Este viaje debía hacerse solo. El detective Sullivan tomó declaración formal a todas las partes y luego liberó a Nathan y Liz bajo su propia responsabilidad, con instrucciones estrictas de no abandonar el estado a la espera de posibles cargos. Angela Weaver, aparentemente conmocionada por la gravedad de su implicación, ya había empezado a cooperar con las autoridades, confirmando que la habían contratado específicamente para hacerse pasar por mí. Todo eso parecía lejano ahora, mientras seguía las indicaciones del GPS a través de paisajes cada vez más rurales. La propiedad se encontraba a unos 48 km de Burlington, enclavada en las faldas de las Montañas Verdes. Cuando finalmente giré hacia un callejón estrecho con un discreto letrero que decía simplemente Winters, mi corazón empezó a latir con fuerza de anticipación. El camino de grava serpenteaba entre densos bosques antes de abrirse de repente para revelar un claro y, más allá, la casa. La fotografía en la oficina de Braddock no le hacía justicia. Winters Haven era magnífico. Una majestuosa mansión de estilo federal construida con piedra local, de 3 pisos, con alas simétricas que se extienden desde la estructura central. Las ventanas abuhardilladas acentuaban el tejado de pizarra, y robles maduros se alzaban a ambos lados como antiguos guardianes. Aparqué en la entrada circular y me senté un momento, asimilando la realidad de que este tesoro histórico ahora me pertenecía. Lo absurdo del asunto casi me hizo reír. Una bibliotecaria jubilada que había pasado su carrera en un modesto apartamento. De repente la dueña de lo que solo podría describirse como una finca. Al acercarme a los amplios escalones de la entrada, la puerta se abrió antes de que pudiera alcanzarla. Un hombre alto y curtido de unos 60 años apareció, vestido con ropa de trabajo, con una expresión cautelosamente acogedora. La señora Winters llamó. El señor Braddock llamó para decirle que podría visitarnos hoy. Soy Edward Harris, el conserje. Señor Harris, sí. Gracias por recibirme sin previo aviso. Sonrió y la expresión le iluminó el rostro surcado. No necesita aviso, señora. Esta es su casa ahora. Walter lo dejó muy claro. La simple declaración, tu hogar ahora, me provocó una emoción inesperada. No solo una propiedad que administrar ni una herencia que proteger, sino un hogar. Sería un honor mostrarte los alrededores si quieres, ofreció Harris. Conocí a Walter durante 20 años. Le ayudé a crear la colección. Te lo agradecería mucho, respondí, siguiéndolo a un recibidor que me dejó sin aliento. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando un espacio que lograba ser grandioso y acogedor a la vez. Los detalles arquitectónicos originales se habían conservado meticulosamente, molduras de corona, suelos de tablones anchos, una escalera curva con una barandilla exquisitamente tallada. Pero fue el contenido lo que realmente me cautivó. Vitrinas de cristal cubrían las paredes, cada una conteniendo artefactos históricos cuidadosamente ordenados, documentos bajo una iluminación especial, armas pequeñas, monedas y objetos que no pude identificar de inmediato.
Entre las vitrinas colgaban óleos que representaban escenas de la Guerra de Independencia, retratos de hombres de rostro solemne con ropa de época. Walter lo organizó todo cronológicamente, explicó Harris, mientras me guiaba hacia el interior de la casa. Los artefactos más antiguos se encuentran aquí, en el vestíbulo de entrada, principalmente materiales prerevolucionarios. La colección principal se encuentra en lo que él llamaba la sala de archivos. Pasamos por un comedor formal y una biblioteca, ambos hermosos, pero claramente secundarios a la verdadera pasión de Walter. Entonces Harris abrió unas puertas dobles, revelando una habitación que habría despertado la envidia de cualquier conservador de museo. La sala de archivos ocupaba toda el ala este de la primera planta. Un espacio amplio con techos altos, vitrinas hechas a medida y un sistema de climatización de última generación que zumbaba silenciosamente de fondo. Las paredes sin vitrinas exhibían mapas y documentos en marcos de conservación. Una enorme mesa ocupaba el centro de la sala, protegida por un cristal con materiales de investigación cuidadosamente dispuestos debajo. Walter pasaba la mayor parte de su tiempo allí, dijo Harris, con voz suave y respetuosa, catalogando, investigando y manteniendo correspondencia con historiadores y archivistas de todo el país. Poca gente conocía la magnitud de lo que había reunido. Era sumamente reservado con respecto a la colección. Me moví lentamente por la sala, abrumado por la importancia histórica de lo que me rodeaba. Cartas originales firmadas por los padres fundadores, mapas utilizados durante batallas revolucionarias clave, diarios escritos por soldados y ciudadanos que presenciaron el nacimiento de una nación. ¿Permitió alguna vez que los investigadores usaran estos materiales?, pregunté, pensando en Emma y su tesis. Ocasionalmente, pero de forma muy selectiva. Le preocupaba la preservación frente al acceso, un equilibrio que le costó encontrar, especialmente en sus últimos años. Harry señaló un libro encuadernado en cuero sobre la mesa central. Ese es el catálogo. Cada artículo documentado con su procedencia y significado histórico. Abrí el catálogo con cuidado y encontré meticulosas entradas manuscritas que abarcaban cientos de páginas. La dedicación de Walter a la preservación histórica iba mucho más allá de la simple colección. Era la obra de toda una vida, un esfuerzo académico de primer orden. Hay algo más que deberías ver, dijo Harris, llevándome a una puerta al fondo de la sala de archivos. Walter la llamó la sala del legado. Pasó gran parte de su último año organizándola. La sala, más pequeña, era diferente a las demás, más personal y menos formal. Un cómodo sillón de lectura se encontraba cerca de la ventana con vistas a las montañas. Las estanterías cubrían las paredes, pero en lugar de objetos, contenían volúmenes encuadernados en cuero y fotografías familiares. En el centro había un escritorio que reconocí sobresaltado. Era el escritorio de mi abuelo Frederick, dije en voz baja. Lo recuerdo de mis visitas de infancia. Harris asintió. Walter quería que esta habitación conectara la colección histórica con la historia familiar. El legado de los Winter, como él lo llamaba. Sobre el escritorio había un solo objeto, otra carpeta roja similar a la que encontré en la oficina de Nathan, pero más antigua, con el cuero más desgastado. Mi nombre estaba escrito con la inconfundible letra de Walter. Dejó instrucciones de que encontraras esto cuando estuvieras listo, explicó Harris, dirigiéndose a la puerta. Te daré un poco de privacidad. A solas en la sala de legados, me acomodé en la silla detrás del escritorio de Frederick y abrí la carpeta con reverente cuidado. Dentro había otra carta fechada apenas unas semanas antes de la muerte de Walter y un juego de sobres más pequeños. Mi querida Grace, si estás leyendo esto en la sala de legados, has aceptado la responsabilidad que te he confiado. Esta segunda carta aborda lo que debe suceder a continuación. La colección que han visto representa no solo la preservación histórica, sino también la justicia histórica. Muchos de estos artículos se adquirieron originalmente por medios cuestionables durante la posguerra civil, cuando mi abuelo Jeremiah Winters los compró a familias sureñas desesperadas por una fracción de su valor. Frederick descubrió esta inquietante historia y comenzó la labor de documentación y preservación adecuada como forma de restitución. He continuado y ampliado esta misión, pero el capítulo final debe ser escrito por usted. La colección es demasiado importante para permanecer privada, pero demasiado valiosa para ser dispersada sin cuidado. En los sobres adjuntos encontrará 3 opciones que he investigado exhaustivamente.
Instituciones dignas de recibir este legado, cada una con diferentes fortalezas y enfoques en la preservación histórica y el acceso público. La decisión de qué camino elegir es solo suya. Sea cual sea su decisión, una parte del fideicomiso se ha reservado para garantizar que la colección se mantenga intacta y debidamente conservada. La casa en sí puede conservarse como hogar familiar o incorporarse al plan de legado. De nuevo, es tu decisión. Recuerda lo que te dije en el funeral de George. Solo tú heredaste la inteligencia de Frederick. Ahora veo que también heredaste su integridad y compasión, cualidades esenciales para esta última tarea. Con plena confianza en tu juicio, Walter, aparté la carta y examiné los 3 sobres. Cada una contenía propuestas detalladas, una de la Sociedad Histórica de Vermont, otra de la Biblioteca de Investigación de la Universidad de Harvard y otra de una Fundación de Justicia Histórica recién creada, dedicada a conectar los artefactos históricos con sus comunidades de origen. El peso de la decisión me oprimió. Sin embargo, curiosamente, me sentía a la altura de la tarea. Walter había visto algo en mí que quizá yo no había reconocido del todo, una capacidad de administración que trascendía la simple propiedad. Al mirar por la ventana las montañas, pensé en Nathan y Liz, en Emma, en las relaciones enredadas que habían llevado a este momento. La herencia que mi hijo había intentado robar nunca tuvo que ver realmente con dinero ni propiedades. Se trataba de legado, responsabilidad y confianza. ¿Qué haría con este regalo inesperado? ¿Cómo equilibraría las necesidades contrapuestas de preservación, acceso y sanación familiar? Las respuestas no estaban claras de inmediato, pero por primera vez desde que descubrí la carpeta roja detrás de la estantería de Nathan, sentí un propósito en lugar de una traición. Winters Haven no era solo una casa ni una colección. Era una segunda oportunidad, una oportunidad para encontrarle sentido a la confianza rota. Harris tocó suavemente la puerta, interrumpiendo mi ensoñación. Señorita Winters, se hace tarde. ¿Se quedará a pasar la noche? Las habitaciones de su tío siempre están listas para recibir visitas. Consideré la oferta, tentado por la paz del entorno después de días de agitación emocional. Pero Emma esperaba en casa de Nathan, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Y los perros, por supuesto, necesitaban cuidados. Esta noche no, señor Harris, pero volveré pronto. Muy pronto. Gracia ha descubierto el verdadero propósito de su herencia, no solo riqueza, sino una misión de preservación histórica y justicia. Mientras se prepara para regresar a Connecticut, ¿qué decisiones tomará sobre el destino de Nathan, el futuro de Emma y la preciada colección que ahora custodia? Suscríbete ahora para el capítulo final de este impactante drama familiar. Transcurrieron 6 meses con el constante avance de las estaciones. La primavera dio paso al verano, el verano se suavizó con el otoño. Los arces que rodeaban Winters Haven resplandecían con la gloria de octubre. Sus copas rojizas se reflejaban en las tranquilas aguas del pequeño lago tras la propiedad. Me encontraba en la terraza con una taza de té calentándome las manos para combatir el frío matutino, observando a Emma dirigir la instalación de la nueva iluminación de conservación en la sala de archivos. Su experiencia había sido invaluable para implementar las decisiones que tomé sobre la colección de Walter. Mucho había cambiado desde aquel fatídico día. Descubrí la carpeta roja detrás de la estantería de Nathan. El camino a seguir no había sido fácil, requirió decisiones difíciles, conversaciones dolorosas y, en última instancia, una reimaginación completa del futuro de nuestra familia. Mi primera decisión fue sobre Nathan y Liz. Tras consultar con Braddock y el detective Sullivan, decidí no presentar cargos penales con 2 condiciones: transparencia financiera total y servicio comunitario obligatorio. Nathan aceptó estas condiciones con humilde gratitud. Y Liz se había resistido inicialmente, pero finalmente accedió ante la alternativa del enjuiciamiento. Las consecuencias se habían desatado con naturalidad. Su matrimonio, ya de por sí afectado por la desesperación financiera, no pudo soportar la presión adicional de un engaño al descubierto. 3 meses después del enfrentamiento en la oficina de Braddock, se separaron. Nathan se mudó a un apartamento modesto, aceptó un puesto como profesor de finanzas en un colegio comunitario y comenzó la lenta tarea de reconstruir su integridad. Y Liz regresó con su familia en California, con la fachada social que había construido con tanto esmero, hecha trizas. Emma quedó devastada al enterarse de la verdad, pero su resiliencia nos sorprendió a todos. Tras la conmoción y la ira iniciales,
se dedicó a ayudarme a establecer lo que ahora llamamos el Vintage Historical Trust, una fundación dedicada a hacer accesible la colección de Walters a los investigadores, preservando al mismo tiempo su integridad histórica. Abuela, llamó Emma desde la puerta de la terraza, interrumpiendo mi ensoñación. La especialista en conservación está aquí. Quiere hablar del calendario de rotación de documentos. ¿Vienes? Respondí echando un último vistazo al paisaje otoñal antes de volver a los asuntos prácticos. Dentro el refugio invernal bullía de actividad. La decisión que finalmente tomé sobre la colección de Walter fue un enfoque híbrido, mantener la colección intacta en Wintershaven y al mismo tiempo, establecerla como un centro de investigación de acceso limitado, afiliado tanto a la Universidad de Harvard como a la Sociedad Histórica de Vermont. El primer grupo de académicos cuidadosamente seleccionados llegaría el mes siguiente, lo que marcaría la inauguración oficial del centro. Me mudé definitivamente a Wintershaven en julio, tras gestionar el subarriendo de mi apartamento a una joven bibliotecaria de mi antiguo lugar de trabajo, una continuación ideal. Emma se había tomado un descanso de su programa de doctorado para ser la primera directora académica de la fundación. Su tesis doctoral se centraba ahora en la misma colección que ella ayudó a conservar. En la sala de conferencias recién renovada, que antes era un comedor formal poco utilizado, la doctora Abigail Chen, del Departamento de Conservación de Harvard, esperaba con diagramas y planos de preservación. A sus 35 años, aportaba una experiencia contemporánea que complementaba los meticulosos, aunque a veces anticuados, métodos de preservación de Walter. La señora Winters me recibió con calidez. Emma y yo estábamos discutiendo el horario de rotación de los corresponsales en Washington. Con un clima adecuado y una exposición limitada, podemos hacer que estas cartas sean accesibles sin comprometer su estado. La reunión transcurrió con fluidez. Otro paso en la transformación de una colección privada en un recurso para la investigación histórica. Al concluir, Emma mencionó casualmente: «Papá llamó esta mañana. Terminó el proyecto de digitalización del catálogo y quiere saber si lo necesitamos para los documentos de Jefferson la semana que viene». Asentí. Una mezcla compleja de emociones me acometió al mencionar a Nathan. Su participación en la fundación había comenzado como parte de su servicio comunitario obligatorio, catalogando y digitalizando el inventario de las colecciones. Pero tras meses de trabajo constante, algo cambió. La genuina pasión por la historia que Walter había notado en nuestra línea familiar despertó en Nathan, dándole un propósito más allá de la adquisición material. Dígale que sí, respondí. Esos documentos requerirán una atención cuidadosa. Tras la partida del Dr. Chen, Emma y yo almorzamos en la terraza, disfrutando de lo que podría ser uno de los últimos días cálidos antes de la llegada del invierno. La propuesta de subvención está casi terminada, comentó entre mordiscos de su sándwich. Si se aprueba, podremos ampliar el programa de divulgación educativa para incluir visitas virtuales para las escuelas que no pueden costear las excursiones escolares. Sonreí ante su entusiasmo. Walter lo habría aprobado. Siempre decía que la historia no debía ocultarse a quienes más la necesitan. Hablando de ocultarse, Emma dijo, cambiando su tono a algo más tímido. Mamá llamó ayer desde California. Yo arqueé las cejas con sorpresa. Y Liz había mantenido un contacto mínimo desde la separación, se comunicaba con Nathan solo a través de abogados y con Emma solo en raras ocasiones. Quiere visitarme, continuó Emma. Dice que ha estado en terapia, reconsiderando sus prioridades, y quiere disculparse en persona. ¿Le crees? Pregunté con cautela. Emma se encogió de hombros. No estoy segura, pero estoy dispuesta a escuchar. Su capacidad de perdón potencial me recordó con fuerza una decisión que tomé al principio de este viaje, permitir la posibilidad de redención, incluso después de una profunda traición. No se trataba de olvidar ni excusar, sino de crear espacio para el cambio por improbable que pareciera. Tu madre siempre será bienvenida aquí, dije con toda sinceridad, a pesar de nuestra historia. Al fin y al cabo, este lugar se trata de preservación, no solo de artefactos, sino de conexiones humanas que vale la pena salvar. Emma extendió la mano por encima de la mesa para apretarme la mía, comprendiendo las complejidades de mi respuesta. Más tarde me encontré en la sala de legados, sentada en el escritorio de Frederick, como solía estar al considerar decisiones importantes. La carpeta roja, tanto la original de Walter como la mía,
donde documentaba la historia reciente de nuestra familia, estaba abierta ante mí. Llamaron a la puerta anunciando a Harris, quien se había quedado como conserje y se había convertido en un amigo de confianza. El señor Braddock está aquí para su reunión trimestral, señora Winters. Le hago pasar, respondí, recogiendo mis notas. Braddock entró con su habitual cortesía formal. Aunque nuestra relación se había fortalecido considerablemente durante los meses que trabajamos juntos para establecer el fideicomiso, los estados financieros son bastante alentadores, informó tras los saludos preliminares. La cartera de inversiones del fideicomiso está teniendo un buen desempeño, y el modelo de acceso restringido ha atraído una importante financiación. Tu tío estaría encantado. Creo que siempre supo en qué podría convertirse este lugar, dije, mirando las fotografías familiares que adornaban las estanterías. Solo necesitaba a alguien que compartiera su visión. Nuestra reunión trató los asuntos prácticos de las donaciones y los gastos operativos. Pero mientras Braddock se preparaba para irse, hizo una pausa y su expresión se suavizó. Si me lo permite, señorita Winters, ha logrado algo extraordinario aquí. Muchos en tu lugar, después de lo que intentó tu hijo, podrían haber elegido un camino muy diferente. Reflexioné sobre sus palabras, pensando en las diversas encrucijadas que había enfrentado desde que descubrí la traición de Nathan. Qué fácil habría sido presentar cargos, apartarlo de mi vida por completo, endurecer mi corazón ante la posibilidad de una reconciliación. La verdadera herencia no era la propiedad ni el dinero, dije finalmente. Era la responsabilidad de preservar lo que importa tanto histórica como personalmente. Walter lo entendía. Creo que yo también lo entiendo ahora. Mientras Braddock se marchaba y el crepúsculo se cernía sobre Wintershaven, hice mi recorrido nocturno por la propiedad, una costumbre que adquirí desde que me mudé. La sala de archivos con sus tesoros, los espacios de investigación recién renovados, las habitaciones donde Emma se había instalado en el ala oeste. Mi última parada siempre era la pequeña sala de estar que se había convertido en mi refugio favorito. A diferencia de los espacios más amplios, esta habitación albergaba mis tesoros personales, mis libros, fotografías de George, de Nathan de niño, de Emma durante su crecimiento, y ahora, en la pared, un retrato familiar recién encargado, exhibido de forma destacada. Emma, Nathan y yo fotografiados en la biblioteca de Wintershaven. No era una familia perfecta, sin duda. No sin la marca de la traición y el dolor, sino una familia que lucha por algo significativo, algo que trasciende los fracasos individuales. Me acomodé en mi silla con un libro en paz, sabiendo que los legados nunca son simples. Se componen de triunfos y fracasos, sabiduría y errores, daño y sanación. Walter me había confiado su legado, entendiendo que preservar no se trata de congelar el pasado en ámbar, sino de crear algo vivo a partir de lo que la historia nos ofrece. Mi hijo había intentado robar una herencia, sin darse cuenta de que su verdadero valor no residía en cuentas bancarias ni títulos de propiedad, sino en la oportunidad de contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Al final, quizás ese fue el mejor regalo que pude ofrecerle. No es perdón sin responsabilidad, sino la oportunidad de formar parte de un legado que vale la pena construir. Afuera de mi ventana, las hojas de arce continuaban su brillante danza otoñal. Cada una única, cada una temporal, cada una parte de un ciclo de renovación que había continuado mucho antes de nosotros y persistiría mucho después. Como la familia, como la historia, como las historias que elegimos preservar y los futuros que nos atrevemos a imaginar. El legado del invierno continúa transformado por la sabiduría y la compasión de Grace. Gracias por seguir este viaje emocional de traición, perdón y el descubrimiento de que la verdadera herencia no reside en lo que poseemos, sino en lo que elegimos preservar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.